Bien, y ahora le aprecio mucho al doctor Santiago Nieto Castillo, quien es ex fiscal especial para la atención de delitos electorales, que me haya aceptado esta llamada. Doctor Nieto, gracias por contestarme, por la confianza de contestarme. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Santiago. A ver, el motivo del cese de la remoción, según el comunicado, según lo que han dicho en la Procuraduría, es su declaración a reforma del día 18, que se publicó el 18, ¿es correcto? En realidad, en el documento en donde me notifican la remoción, no hay ningún pronunciamiento ni ninguna causa en donde se hubiera planteado que había violado el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni el Código de Conducta, como salió en el comunicado. Yo creo que esto hay que verlo en una perspectiva pues más amplia, que tiene que ver con el problema que en este momento estamos enfrentando, de tener un proceso electoral como el que ya estamos en marcha en 2018 y que no contemos con una persona que esté encabezando los labores de la Fiscalía especializada, como no hay un fiscal anticorrupción, como no hay en este momento la transición a la Fiscalía General. Pero el punto específico que no todos nos imaginamos tiene que ver con esta publicación del diario Reforma, en donde un reportero me hizo una entrevista y se establecieron algunas consideraciones en ejercicio de la libertad de expresión, por supuesto, del reportero, en torno a determinados hechos. Bien. Lo importante es que estábamos desarrollando investigaciones, yo creo que relevantes, en el contexto en donde en varias entidades federativas habíamos encontrado temas vinculados de corrupción con asuntos y con delitos de naturaleza electoral que estaban teniendo pues, un impacto negativo evidentemente en los procesos y que estamos desarrollando las investigaciones correspondientes. ¿Que estaba afectando al PRI? ¿Perdón? ¿Que estaban afectando al PRI esas investigaciones? No, a ver, están desarrollándose en contra de las personas físicas. La CEPADE no perseguía, no persigue partidos políticos, bien, perseguía personas físicas relacionadas con la comisión de hechos delictivos de todos los partidos políticos, personas vinculadas a todos los partidos políticos y a todos los niveles de gobierno. La actuación de la Fiscalía está marcada por esta administración en el ámbito del ejercicio de las funciones de manera imparcial, con estricto apego a derecho y por supuesto con un mensaje muy claro de actuar sin filias y sin fobias. Bien, aquí en Reforma dice en la primera plana, en entrevista con usted, ¿sí? Santiago Nieto reveló que Emilio Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. ¿Esto es verdad? En la primera plana de Reforma hacen esa referencia. Lo cierto es que se trata de una entrevista que me desarrollé, que conferí a uno de los reporteros de ese diario, y en ese caso específico yo mencioné de forma muy clara desde mi punto de vista que dos temas importantes, que no le podía dar datos del deber de sigilo en virtud del deber de sigilo de la carpeta de investigación, y por otro lado que había que una persona no había prisión si las personas no se dejaban presionar. Y quiero plantearlo esto porque es muy importante. Lo que está de fondo también tiene que ver con un modelo relacionado con algunos asuntos en los cuales estaba teniendo conocimiento la Fiscalía, donde había retenciones de salarios, donde había temas vinculados con desvío de recursos, peculado electoral, que evidentemente formaban parte de la materia prima del trabajo de la Fiscalía, y por ello nos llevó a nosotros a desarrollar una serie de investigaciones. Pero a ver, lo cierto es que nosotros lo que estábamos desarrollando era nuestra actividad con absoluta imparcialidad y sin fines iniciales. Sí, pero a ver, usted afirmó a Reforma que Emilio Lozoya le había enviado una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. Nada más dígame si se lo dijo o no se lo dijo. A ver, en esa entrevista no se lo dije, y eso lo he manifestado el día de hoy. Sí, lo sé con Carlos, pero, o sea, usted no dijo eso. En esa entrevista yo no lo dije, en virtud de que el documento, y como explico en la misma entrevista, se trató de un documento en el cual pedía 3 puntos petitorios. Nosotros no estuvimos de acuerdo que se pudiera actualizar su derecho en los 3 puntos que estaba pidiendo, incluyendo una mención de que se encontraba localizable en la Ciudad de México,
y a partir de ahí él generó o promovió un juicio de amparo, o promovió un escrito posterior y un juicio de amparo. Toda esta información es información que estaba en el juicio de amparo, sí, que no puedo dar más detalles en virtud del deber de sigilo de la carpeta de sí, investigación, y que tiene que ver con este pronunciamiento del reportero en ejercicio de su libertad de expresión. Sí, pero una cosa, sí, pero yo no he hablado de la libertad de expresión, yo solo le pregunto si dijo o no que Emilio Lozoya le había enviado una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. En esa entrevista del periódico Reforma no hice ese tipo de comentarios. Bien, después dijo también, lo publica el Reforma, usted dice Reforma que usted declaró que Emilio Lozoya le envió una carta diciendo que quiere que yo, o sea usted, haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envió un currículum. ¿Es verdad que Emilio Lozoya le pidió en la carta que hiciera un pronunciamiento público sobre su inocencia? No, y eso también es importante mencionarlo. Él solicitó dos escritos, un escrito posterior en el juicio de amparo, que se determinara la no judicialización de la carpeta, pero evidentemente en el tema específico de si había yo dado una entrevista con Reforma para mencionar que había una carta con esas características. No, ¿qué decía la carta? La carta era una serie de referencias de naturaleza personal, forma parte del juicio de amparo, pedía que se le citara a declarar, sí, que se le generara una entrevista y que se declarara que se encontraba localizable. Sí. Es hasta el juicio de amparo donde solicita el no ejercicio de la acción de la acción penal. Pero el punto central aquí de discusión, y es lo que yo quiero enfatizar, es que se trató de un documento que obra en un juicio de amparo y que no fue revelado por el de la voz. Quiero decir que de manera previa, tanto el abogado del señor Lozoya había hecho ya una rueda de prensa para manifestar que no solamente el resultado de cómo estaba integrada la carpeta de investigación en manos de la PGR, sino también para decir que iba a mandar ese comunicado y ese escrito a la Fiscalía. A partir de ahí se da el contexto de la entrevista, y en la entrevista, como he dicho en varias ocasiones, no había un pronunciamiento directo sobre el tema, y tampoco un pronunciamiento de que hubiera existido algún tipo de presión. ¿Qué es lo que sí había? Y eso también hay que decirlo. Hay un trabajo de parte de la Fiscalía que estaba llevando investigaciones hasta casos que eran diferentes a los que antes se habían tenido en Santiago, de la propia organización. Permítame, nada más dígame. Usted declaró a Reforma que Emilio Lozoya le había enviado una carta diciendo que quería que usted hiciera un pronunciamiento público sobre su inocencia. No, como lo he mencionado, en esa entrevista en el Reforma no hice ningún tipo de declaración en ese sentido. Lo único que dije es que teníamos una investigación que había sido presentada por dos partidos políticos y que se había desarrollado la misma a partir de que se estaba desarrollando la misma, cómo que no podía dar datos en todo el deber sigilo de la carpeta de investigación, y que por supuesto podía dar datos respecto al juicio de amparo. Bien. Eso es lo que obra en el o sea, usted no dijo eso. Usted no dijo lo que publica Reforma que dijo usted. En la entrevista en la entrevista que le di al joven Héctor Gutiérrez no hice ese pronunciamiento. Ahora también, y ponen bien entre comillas que usted dijo, creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que yo soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar. Esto me parece particularmente grave, cierra comillas, denunció Nieto. ¿Esto sí lo dijo? Esto es efectivamente, y es un tema de opinión. Y esto también hay que separarlo en los temas de discusión sobre si se trata de información que forma parte de una carpeta de investigación o es un asunto de opinión. A mí, en lo personal, había algo inusual, como yo lo mencioné en esa carta, y que estaba... Bueno, se nos fue la señal. Santiago. ¿Sí? Sí, perdón. Entonces, esta parte sí la dijo. ¿En qué parte se cortó? No, a ver, cuando digo, me estaba usted diciendo que esta era una opinión, pero entonces sí dijo, creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública. Es un tema de apreciación. Pero eso sí lo dijo. Pero eso sí lo dijo.
Es correcto, sí, pero es un tema de apreciación. Sí. Es una opinión respecto a la expresión de forma inusual que se había presentado a partir de ese escrito, que insisto que formaba parte de un juicio de amparo. Porque aquí el tema central tiene que ver también con eso, es decir, sí. Si hay que generar condiciones de igualdad para la Procuración de Justicia del país. Uno de los temas más cuestionables de la Procuración de Justicia está relacionado también precisamente con cómo puede ser que en un estado se imparta o se genere un modelo de operación de Procuración de Justicia y en otro estado uno diferente. ¿Cómo es posible? Y parte de la crítica social que existe por parte de los organismos internacionales tiene que ver si hay o no tratos diferenciados. En eso estoy de acuerdo. A ver, en eso estoy totalmente de acuerdo. Dígame, ¿por qué entonces no envió una carta aclaratoria a Reforma diciendo, oiga, yo no declaré lo que me atribuyen en su edición del día 18? Mira, dos cuestiones. Le pedí a una persona que trabaja conmigo que acudiera a las instalaciones y que les hiciera la precisión de que lo que se había mencionado en la entrevista no correspondía textual con lo que yo había, con lo que se mencionaba en la publicación, no correspondía de forma textual. Y segundo, porque además que yo creo en el ejercicio de la libertad de expresión, pero si le atribuye... creo que también los enfrentamientos con medios de comunicación no resultan benéficos para un modelo de procuración de justicia. Lo que yo le pedí a mi colaborador fue que informara al periódico Reforma que no había una correspondencia entre lo que se había mencionado en la entrevista y lo que habíamos encontrado en el ámbito de la publicación. Sin embargo, por supuesto, y como lo dije desde la mañana, es un tema de ejercicio de la libertad de expresión. Sí, de acuerdo, es un ejercicio de libertad de expresión. De derechos fundamentales. Pero también es un ejercicio de su libertad de expresión decir, oiga, esto no lo dije yo. Pero en fin, nada más digo una cosa. ¿Usted cree, como ha dicho la oposición, que el presidente de la República haya ordenado su cese? Yo creo que el cese lo ordenó el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República. Él me lo notificó a mí. Yo considero que no cuenta con las condiciones y el contexto necesario para poder ejercer esa atribución. Sin embargo, es precisamente lo que estoy llevando yo a discusión en el Senado de la República. Es decir, creo que el tema importante es que la Constitución establece un procedimiento y ese procedimiento tenemos que acatarlo. Y la invitación y el exhorto que yo hago es que para efecto de que se pronuncie el Senado a la brevedad, en el sentido que sea conveniente hacerlo por parte de las senadoras y los senadores. Bien, Santiago, le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono. Me tengo que despedir. Ojalá podamos hablar más ampliamente, ¿le parece? Claro que sí. Le mando un saludo a Santiago Nieto, el fiscal cesado para la atención de delitos electorales. Voy a unos anuncios.